Un gusto saludarles, estimados amigos. Para esta semana he preparado una serie de comentarios que tienen que ver con respecto al sector agroproductivo. Esto es la agricultura, la ganadería, silvicultura, pesca, pero no solamente en la fase primaria, sino la fase primaria, la fase agroindustrial y lo más importante, ver cómo llegar al consumidor final. Producir es una cosa, industrializar es el siguiente eslabón. Pero estos dos eslabones que se van consolidando en cadena tienen que llegar a un consumidor final para que esta producción tenga sentido. Debemos reconocer que la riqueza del Ecuador es incuantificable. Microclimas, variedades de pisos de altitudinales, en donde podemos producir prácticamente de todo. Se produce en las 24 provincias del Ecuador, porque en la región insular, en Galápagos, también tenemos una producción importante. También es interesante revisar que este es el sector que mayor cantidad de mano de obra capta a nivel nacional. Sin embargo, la gran mayoría de esta mano de obra es mano de obra autónoma. Es el productor que produce, pero también aquí hay que reconocer algo importante. Produce para vender, no necesariamente para consumir y no necesariamente se queda con algo para su autoconsumo. De ahí derivamos a que desde el sector rural, por N razones, que no todas vienen al caso, se encuentran los índices de desnutrición crónica más elevados del país. El Ecuador tiene una desnutrición crónica infantil, principalmente de 0 a 5 años, que supera el 25%, a pesar de que la seguridad alimentaria está completamente cubierta. Entonces, aquí hay un tema de educación y mala distribución de alimentos. Y como mencionaba inicialmente, el productor produce para vender, no necesariamente para consumir ni siquiera una pequeña parte de su producción. Por otro lado, es importante reconocer que el Ecuador es un país agroexportador, no de los últimos años, realmente desde hace un par de siglos atrás. Desde el inicio de la República, el Ecuador ha ido enfocándose en los procesos de agroexportación, de ahí que el tema del cacao, el tema de la cascarilla a principios del siglo pasado y antes del siglo pasado han sido muy relevantes. En el año 2014, cuando cae el precio del petróleo, comenzamos a observar con mucho más detenimiento el crecimiento sostenido de lo que son las exportaciones agroproductivas, sean estas agricultura primaria, mínimamente elaborada o agricultura elaborada. Todo lo que sale del agro para el año 2020 representa más del 60% de las exportaciones totales. Ahí incluimos petróleo y esto es aproximadamente unos 12.000 millones de dólares que se exportan. O sea, realmente este es uno de los sectores críticos y fundamentales para la economía, por la generación de mano de obra, por los encadenamientos productivos que generan, todo lo que tiene que ver con insumos, agricultura, agroindustria, logística, empaques y demás, hasta llegar a consumidor final. Creo que hay que ponerle mucha más atención, pero hay que ponerle atención no solamente pensando en un eslabón de la cadena, sino en la estructura completa de la cadena agroproductiva, sea esta alimentaria o no alimentaria, porque así como hablamos de producción de leche, de papas, de brócoli, de banano, camarón o atún, también tenemos que pensar en que está la madera, el tabaco, las flores y otros productos que no necesariamente son alimentarios, pero son críticos y muy importantes para el desarrollo económico del Ecuador. Un gusto saludarles, estimados amigos.